Hola a todos y todas. Mi nombre es Gabriela Baltodano. Soy investigadora predoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. La ponencia que hoy les presento tiene por nombre las tecnologías de la información y comunicación como herramienta de la investigación social. Bueno, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Empecemos. Primeramente abordaremos lo que es el concepto de las tecnologías de la información y de la comunicación. En sí, son un conjunto de herramientas, de recursos y tecnologías que se utilizan para gestionar, para procesar, para transmitir, así también como comunicar información de manera digital. En sí podemos abordarlos en una primera instancia como tres grandes bloques. El primero puede contar de hardware y software. Estos son componentes esenciales porque el hardware es todo lo que podemos ver, como una laptop, como un dispositivo móvil, un televisor, entre otros. El software es algo más intangible, es lo que utilizamos diariamente y lo que permite poder manipular estos sistemas, estos dispositivos físicos. También tenemos lo que son las redes, que lo vemos por acá, que es cómo se interconectan este hardware y este software, y los sistemas de comunicación, que vamos a verlos a rasgos más adelante. Pero desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la política, ¿qué son las tecnologías de la información y de la comunicación? Bueno, aquí se refiere a de manera similar, bueno, al concepto general, a ese conjunto de herramientas, dispositivos y aplicaciones tecnológicas, pero desde la perspectiva de que nos facilitan la recopilación, análisis, interpretación y la difusión de la información dentro del ámbito de las ciencias sociales. A su vez, estas contribuyen con tareas para el desarrollo de la sociedad, tales como la educación, los métodos del aprendizaje y la toma de decisiones. En sí, las tecnologías de la información y la comunicación tienen como objetivo facilitarnos. ¿Qué cosa? Bueno, adquisición, almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos e información en los diferentes contextos. En sí, estas engloban una amplia variedad de tecnologías y aplicaciones. Aquí, pues para mencionarles algunas, ¿no? Como las computadoras personales y servidores, las redes de computadoras y protocolos de comunicación, software de aplicaciones, dispositivos móviles y aplicaciones móviles, también las redes sociales y plataformas de colaboración en línea. Tenemos todo lo que es la parte de la seguridad de la información, la criptografía, que es una de las nuevas tendencias, almacenamiento de datos, sistema de gestión de bases de datos, tecnologías como las que el día de hoy les presento a través de videoconferencias y comunicación, bueno, en tiempo real, también la automatización, la robótica y pues lo que ha sonado últimamente, que es la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado. En sí, ¿qué es lo que nos puede dar a luz de que diariamente utilizamos las tecnologías de la información y de la comunicación? Pues herramientas tecnológicas como lo que es el Office, pues de ahí utilizamos comúnmente el Word para poder transcribir nuestros informes e investigaciones. Posiblemente muchos de ustedes utilizarán lo que es Excel para poder hacer cálculos simples como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, entre otros, algunas plataformas de uso diarios para la comunicación o videoconferencias, como lo es Skype, lo es Zoom, lo es Microsoft Teams y otras aplicaciones, no tanto como de mensajería instantánea, como lo es WhatsApp, Line, así también Messenger o aplicaciones de redes sociales, puntualmente hablando de Facebook, de Twitter, bueno, actualmente X,
de Instagram y otras redes sociales que el día de hoy pues, las vamos a hablar, que tienen que ver con los investigadores sociales. En sí, pues para comprender todo lo que son las tecnologías de la información, desde el enfoque que le damos en la investigación social, no podemos obviar un poco sobre la evolución de estas tecnologías. Bueno, actualmente, pues sabemos que estamos hablando de la 5G y qué es eso, ¿no? Y cómo llegamos hasta ahí. La verdad es que eh, han habido un sinnúmero de eventos que son importantes mencionarlos a grandes rasgos sobre cómo evolucionar estas tecnologías hasta la actualidad. En sí, pues uno de los que actualmente vemos que son temas enfocadas en la tecnología de la comunicación es el periódico, pero antes bueno, en la actualidad son revistas científicas, por ejemplo, de manera digital o bases de datos digitales, hemerotecas digitales, entre un sinnúmero de recursos que podemos acceder a través del Internet. Pero antes, pues accedíamos a través de los medios impresos y el más importante y relevante de la historia, pues es el periódico. Este, pues es el más antiguo, se habla en los libros de textos que pueden encontrar y data desde los años 59 antes de Cristo. Hablaba de que Julio César pues hizo el primer circular llamada Acta Diurna en donde enlistaba los eventos del día de su mandato. En este caso, posterior se publicó las noticias mezcladas, que era algo muy similar a la acta diurna, en los años 413 a.C. y luego se inventó lo que es la imprenta en 1450. Esto pues dio un paso gigante hacia la evolución del periódico porque ya se podrían producir masivamente. Y luego, pues ya en el siglo pasado se volvió un medio de comunicación muy popular porque ya podríamos tener alcance de todas las personas. En la actualidad, y lo que vemos desde las ciencias sociales, vemos estos tipos de aplicativos. Estos son posiblemente base de datos, gestores, redes sociales, que nos permiten acceder a un gran número de documentos digitales, hablando de tesis, hablando de artículos científicos, hablando de libros, en donde podemos acceder desde unos cuantos clics en la comodidad de nuestros hogares o nuestros trabajos. En sí, el periódico que vimos anteriormente desde años antes de Cristo se consolidan a través de las tecnologías de la información ahora ante los medios digitales. Aquí tenemos algunos ejemplos como lo son Google Scholar, como lo es Redalyc, como lo es Dialnet, DOA, lo es Cielo, EBSCOhost, lo vemos en Scopus, por ejemplo, que son bases de datos, hemerotecas digitales, redes sociales, que nos permiten acceder a un gran número de documentos a través de la red. En sí, no solamente hablamos de revistas científicas digitales o bases de datos o libros, etcétera, sino también si nos vamos a los medios de comunicación que antes eran impresos, muchos de ellos actualmente ya son digitales, como podemos ver en las grandes cadenas periodísticas como lo es el New York Times, que es una de las fuentes que realiza investigación social con más credibilidad. En sí, ¿qué son? Pues estas hemerotecas o revistas, pues son publicaciones académicas que se distinguen principalmente pues, en el formato electrónico a través de diversas plataformas en líneas. A diferencia de lo que eran los medios impresos tradicionales, estas revistas científicas digitales aprovechan la tecnología de la información y de la comunicación para facilitar ese acceso, la distribución y la fácil difusión eficiente de la investigación científica. En sí, estas que están acá se dedican específicamente a lo que es compartir esos trabajos académicos de investigadores de alrededor del mundo que se dedican a la labor científica en diversos temas, es decir, ustedes pueden encontrar dentro de estas bases de datos, hemerotecas digitales,
un sinnúmero de contextos sociales. Podemos hablar de migración, podemos hablar de política, de participación ciudadana, de género, y todas las vamos a encontrar en esas bases de datos específicas. Sí, hay un sinnúmero de bases de datos o hemerotecas que se dedican a otros temas que no abarcan las ciencias sociales, como son las ingenierías o la medicina, entre otras, que igual si les interesa, pues pueden encontrarlas en internet o escribirme y pues les apoyo a buscar las bases de datos que tengan relación a las temáticas que ustedes actualmente estudian. En sí, otros de las tecnologías que han evolucionado totalmente el mundo, pues ha sido el radio y especialmente la televisión, porque la televisión fue el primer dispositivo que se conecta hacia Internet. Entonces, y hacia las computadoras en sí. Ujú. Entonces vemos cómo han evolucionado, por ejemplo, el radio desde 1843 y la televisión desde 1884. En sí, hasta 1885, que Sony, que es una compañía que actualmente se dedica a la fabricación de televisores, desarrolla un sistema de grabación de Bedcam y en 1997 desencadena lo que son las plataformas digitales por satélite que amplían esta gama de tecnologías. En sí, es a partir de el siglo pasado se comenzaron a desarrollar también otras tecnologías como son las computadoras y la informática. En sí, Herman Holderich, mediante lo que son las tarjetas perforadoras, que consigue compilar grandes bloques de información, permite con este invento pues, crear la primera computadora. En sí, eh, durante 1890, que se crea este primer esfuerzo de las computadoras, no eran accesibles a todo el mundo. Estaban enfocadas a lo que son las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque eran muy costosas producirlas. Así que hasta 1845, en donde estamos dentro de un contexto de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla ampliamente pues, las tecnologías, porque acá no solamente se crean computadoras para calcular la trayectoria de proyectiles aéreos, para optimizar lo que eran los recursos en la guerra, sino que también se crean protocolos de seguridad que permiten la transferencia de datos. En sí, en 1850, pues se crean los transmisores que hacen posible la reducción del tamaño de las computadoras, los costos y los consumos de energías, que se le denomina la segunda generación de las computadoras, en donde ya pueden ser accesibles un poco más hacia las personas. Y en 1960, pues nacen lo que son los circuitos integrados, lo que posibilitó la creación de microcomputadoras, es decir, las computadoras personales que conocemos al día de hoy. Y con esto, pues también contribuyó a la creación de los teléfonos modernos que conocemos hoy. Esta tecnología, a partir de 1960, pues ha evolucionado hasta los dispositivos que hemos visto, muy modernos, con muchas aplicaciones. En sí, uno de los inventos más grandes de toda la historia pues, fue el Internet. Ya vimos que pasaron muchísimos años para crear dispositivos como lo que son los televisores, los radios y cómo evolucionó también lo que es el periódico, que son pautas importantes en el mundo, pero lo que vino a transformar toda esta tecnología fue el Internet. En sí, desde 1960 se estableció eh, un proyecto como la primera red de conmutación de paquetes que se conectaban entre
las distancias. A partir de ahí, ya en los años 70 se desarrolló el primer protocolo de control de transmisión de datos, que se convirtió en un estándar para la comunicación en la red, que es un tema muy amplio y muy importante también dentro de la investigación social. En los años 90 pues, se volvió accesible al público general y se crearon pues, los primeros navegadores como lo que era el Netscape Navigator. Y en el 2000 ya pues, evolucionamos a la web 2.0, que se caracterizaba por ser interactivo, y aquí es donde ya intervenía el usuario con el Internet. Entonces surgen plataformas como las redes sociales que hoy conocemos como Facebook y X, que anteriormente se conocía como Twitter. En sí, ya desde el año 2010 vemos ampliamente la utilización de los dispositivos móviles y del acceso a Internet desde cualquier lugar, así como durante esa década de los años 2010 al 2020, vemos cómo se ha evolucionado también lo que es la nube de datos, que se volvió omnipresente, y esto permite que las personas tengan acceso a compartir datos de manera eficiente y en tiempo real. ¿Qué ha pasado con Internet hoy en día? Pues gozamos de un Internet de las cosas, de la 5G, de la implementación de estas redes que actualmente son muchísimo más rápidas y tienen muchísima capacidad. Esto pues ha facilitado el desarrollo también de nuevas tecnologías de la información, como lo vemos hoy en la realidad virtual o la realidad aumentada. Bien, y ya en contexto, ¿cómo utilizamos nosotros estas herramientas en la investigación social? Entonces tenemos pues, las redes sociales, que son plataformas en línea que nos permiten a nosotros como usuarios pues, crear perfiles personales y profesionales, conectarnos con otras personas, compartir información, contenido multimedia, así también como experiencias. En sí, pues estas plataformas nos facilitan esa interacción y la comunicación en línea, permitiendo que todos los usuarios del mundo se conecten. Exista también un proceso de colaboración entre ellos y sobre todo que compartan esos espacios comunes. Si ven aquí en la imagen, está como un círculo en donde hay algunas clasificaciones de este tipo de redes sociales. Entonces, tenemos aquí sistemas de mensajerías, tenemos también sistemas de citas, tenemos sistemas de streaming, y el que es más importante desde mi perspectiva, tenemos las redes sociales profesionales como lo son LinkedIn, y también vamos a ver otras que son más populares en nuestra región. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de las redes sociales? Bueno, acá se comparten en todas las redes sociales, tanto como son las redes sociales no académicas y las que son académicas para investigadores. En sí, sus características principales es que podemos crear perfiles de usuarios, podemos conectarnos con otras personas, podemos publicar contenido, podemos hacer comentarios respecto a las publicaciones de los demás perfiles, usuarios conectados, podemos tener incluso reacciones al respecto, podemos recomendar ciertas publicaciones o productos y servicios, podemos estar dentro de lo que es una comunidad que tenga características afines a mis intereses. Puedo también estar en contacto a través de mensajería instantánea. Puedo recibir notificaciones de las noticias que más me interesan, y puedo también tener acceso a eventos, así como crear eventos para fomentar la participación de estos usuarios que se encuentran dentro de estas redes.
En sí, ¿cuáles son entonces las redes sociales que me interesan? Que son las redes sociales de los investigadores. En sí existen diversas plataformas en líneas que están diseñadas pues específicamente para que los usuarios puedan colaborar y interactuar entre sí. Estas plataformas pues ofrecen espacios donde los profesionales pueden compartir sus investigaciones, pueden colaborar en proyectos, pueden discutir sus ideas y pueden mantenerse actualizados sobre los avances en sus campos. Inicialmente tenemos lo que es ResearchGate. Esta red social es exclusivamente académica y permite que los investigadores puedan compartir y acceder a publicaciones científicas. En sí, es muy interesante porque incluso se pueden conectar las citas de estas personas que suben sus papers dentro de esta red social. Ellos pueden también colaborar y conectarse con colegas alrededor del mundo, así como incluso pertenecer dentro de temáticas específicas, siguiendo a los usuarios que están más conectados con esta temática. También tenemos lo que es la red social Academia Edu. Esta pues proporciona un espacio igual para que los académicos puedan compartir las investigaciones, perfiles académicos y también se conecten con otros investigadores. En sí, es importante tener esta cercanía con otros investigadores porque desde mi perspectiva he podido obtener investigaciones en donde en las redes sociales o en las bases de datos no están visibles y a partir de esta conexión con esos otros usuarios puedes solicitar apoyo a ellos mismos, a las personas que hacen estas investigaciones para que puedan ayudarte en tu proceso de crecimiento de tu investigación que estés realizando en este momento. También LinkedIn, esta red, aunque no es exclusiva para los investigadores, pues es una plataforma de redes profesionales. Entonces aquí tú puedes ampliar tu ámbito académico, que puede ser útil para tener más conexiones profesionales y proporcionar perfiles académicos. En sí también tenemos lo que es Love, esta sí es una red social académica y puedes conectarte con otros investigadores. Esta red es importante porque eh, tiene como un objetivo principal que es visibilizar los trabajos de estos investigadores e incluso el de los pares revisores. Los pares revisores académicos son los que se encargan de validar la información científica que se publica dentro de las redes sociales. Entonces, esta red social es una plataforma para la difusión de estos trabajos colaborativos que se realizan dentro de la academia. Bien, un ejemplo de estas redes para investigadores, vemos lo que es el Google Académico. Acá pues tenemos a un investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y podemos a través de esta red social pues saber cuáles son todas las publicaciones, la cantidad de citas que ha revisado, el año que ha publicado y su evolutivo dentro de cada año en torno a las citas que ha recibido de estos trabajos. Así también podemos observar dentro de esta red social los autores que colaboran en las investigaciones científicas que realiza este investigador. En sí, no solamente existe para la difusión de los trabajos científicos que hacen un excelente trabajo con esto, sino que también nos da visibilidad internacional en torno a lo que es el prestigio que nos da ser investigador y el alcance o el impacto que tienen nuestras investigaciones a nivel internacional. Otro de los ejemplos es de las redes de investigador es ORCID, que ORCID, bueno, lo llamo coloquialmente desde mi perspectiva, que es en la partida de nacimiento del investigador, es decir, tu número ORCID es
el número que va a identificarte a ti como un investigador. Entonces, cuando tú entras dentro acá de la plataforma de ORCID, que es este número para conectar las investigaciones con los investigadores, te proporciona un número único de investigador. El investigador que vimos anteriormente tiene su número único de investigador. Además, dentro de esta plataforma puedes agregar todas las actividades que estás realizando actualmente, que son de empleo, educación y las actividades profesionales, así como tus trabajos de investigación. Y esto pues, nos da un alcance visible a nivel internacional de lo que realmente estamos haciendo como investigador. Entonces, no solamente nos da prestigio, sino que también nos da difusión de las investigaciones científicas. Recordemos que una investigación que no se publica y no se lee, pues no tiene un impacto real dentro de nuestras sociedades. En sí, bien, entonces, ¿cuál es el impacto de estas redes sociales? Bueno, en la sociedad, pues, las redes sociales hoy en día pues, es el pan de cada día, es decir, tenemos redes sociales todos los días y abarca una amplia gama de aspectos. ¿Cuál es el impacto en temas de conectividad y comunicación? Pues nos elimina lo que son las barreras geográficas, nos facilitan la comunicación y la interacción entre diferentes personas y sobre todo lo podemos hacer a través de una comunicación en tiempo real. Otra parte del impacto es sobre las noticias falsas, es decir, también hay que tener cuidado con el tema de la desinformación. ¿Por qué? Porque ya decimos que la comunicación es en tiempo real. Por consiguiente, la información se va a compartir demasiado rápida. Entonces, al igual que las noticias verdaderas o la difusión de la investigación es rápido, también se propagan las noticias falsas. Y esto pues tiene impacto significativo sobre la opinión pública y la toma de decisiones, lo que es importante. En sí, no todo es malo, es decir, también podemos fomentar una cultura y una identidad. Es decir, que las redes sociales o lo que se habla dentro de estas influye en lo que realmente las personas están expresando. También fomenta la participación de las personas en contextos o en actividades específicas y también fomenta la creación y la difusión de las tendencias culturales, es decir, a través de esta red podemos expresar libremente nuestras opiniones y nuestras tendencias. Por otra parte, también existe un cambio de comportamiento, es decir, cuando tenemos publicidad dirigida, provocamos lo que son cambios en el consumo, cambios en las opiniones, afecta lo que es la percepción de las personas, pero fomenta lo que es el intercambio de las opiniones. Otra cosa importante sobre el impacto de las redes sociales es el activismo y los movimientos sociales, es decir, ahora podemos organizarnos en un gran número de personas a través de estos movimientos sociales, podemos salir a protestar pacíficamente sobre temas de interés común. Así que facilita la difusión de la información en tiempo real y creamos conciencia sobre las problemáticas sociales. Otro punto importante dentro del impacto de las redes sociales es la privacidad y la seguridad, es decir, aunque se vengan desde aspectos negativos. ¿Por qué? Porque estas redes sociales pues recopilan lo que es masivamente nuestros datos. Muchas de ellas venden nuestras formas de consumir, nuestras formas de interactuar con las demás personas. Así es que también se da para la manipulación de la opinión pública. Y por último, mencionaré lo que es el networking, que esto es muy importante en el campo de las ciencias sociales,
porque nos da la oportunidad a los profesionales de poder interactuar y socializar con otros profesionales que estén interesados en nuestras temáticas. Así es que esto nos facilita la conexión entre profesionales y son la esencia para el desarrollo de nuestras carreras. Así es que la difusión de lo que estamos haciendo, tanto como acciones individuales y colectivas, investigaciones científicas, es importante difundirlo a través de las redes sociales para tener un mayor alcance eh, de nuestras actividades. Bien, ahora hablaré un poquito sobre lo que es la Big Data y el análisis de datos para la investigación. Así que son tecnologías que actualmente se está utilizando dentro del campo. Entonces, esto pues abarca el uso pues, de grandes conjuntos de datos y técnicas analíticas avanzadas. Cuando hablamos de Big Data, nos referimos a eso, a un gran conjunto de datos. Existen muchos programas que están dirigidos para esto y pues los investigadores sociales nos dedicamos a procesar la información, analizar la información para poder dar resultados y generar tomas de decisiones que impacten en las problemáticas sociales. Entonces, estas herramientas son muy importantes en el campo de la investigación social. Bueno, a partir de aquí, pues podemos estudiar estos fenómenos sociales, podemos identificar lo que son patrones de comportamientos humanos, así también como una escala para poder utilizar métodos científicos. En sí, la Big Data pues, se refiere a ese conjunto de datos extremadamente grandes que superan la capacidad del manejo pues, de las herramientas de procesamiento de datos convencionales. Actualmente, o posiblemente algunos de ustedes pensarán que Excel puede ser uno de los programas para el procesamiento de datos. Sí, es uno de los programas para eso, pero no es especializado para la investigación social, como otros programas que se crean especializados para esto. En sí, estos conjuntos de datos se caracterizan pues, por tener grandes volúmenes, diversidad en tipos de datos y la velocidad en las que se generan y se deben de procesar. Las Big Data comúnmente son utilizados por grandes empresas encuestadoras, por ejemplo, por los gobiernos utilizan Big Data, así como las organizaciones internacionales, como lo que son si hablamos en la Organización de las Naciones Unidas, que de ahí se desprenden muchísimas otras organizaciones, posiblemente estén utilizando la Big Data para poder generar sus investigaciones y sus informes. En sí, también tenemos lo que es el análisis de datos. Esto se separa a la Big Data. Ya decimos que la Big Data es ese conjunto de datos extremadamente grandes, ¿no? Y nos permite procesar esa información. Pero el análisis de datos lo vamos a referir como un proceso de inspeccionar, limpiar y transformar los datos. Esto lo hacemos pues con el objetivo de descubrir información que pueda mejorar una problemática social. Entonces, a partir de este análisis, de este proceso, podemos llegar a conclusiones que respalden esas tomas de decisiones para mejorar la problemática en estudio. En sí, este proceso puede implicar diversas técnicas de recolección de datos, como por ejemplo, podemos utilizar encuestas, entre otras, y la utilización de algún método científico. Cuando estamos hablando en métodos en temas estadísticos, por ejemplo, comúnmente utilizamos lo que son los métodos cuantitativos, pero también podemos utilizar métodos cualitativos de análisis. Entonces, vemos que podemos realizar desde simples operaciones estadísticas, que lo llamamos descriptivos, hasta algoritmo avanzado de aprendizaje automatizado, ¿sí? Lo vemos ya en temas de inteligencia artificial.
y en sí cómo se aplica una investigación social. Entonces, bajo estos conceptos, decimos que primero necesitamos el análisis de opiniones o sentimientos. Así también tenemos el seguimiento de las tendencias sociales. También podemos hacerlo a través de la epidemiología social y también con el análisis de la movilidad urbana. Podemos hacerlo a través de esto. Bien, algunos ejemplos de Big Data. Esto se refiere, ya sabemos que son esos conjuntos de datos extremadamente grandes y nos permite manejar esta cantidad de datos. Algunos de los ejemplos lo vemos acá. Comúnmente nosotros como investigadores sociales pues no llegamos a utilizarlos frecuentemente. Pero en la otra parte, en donde hablamos del análisis de datos, sí, es este gran proceso en donde podemos utilizar las técnicas y el análisis. Entonces, a partir de aquí, nosotros como investigadores sociales nos encargamos de recopilar la información relevante para encontrar pues algún o aportar hacia algo relevante, un problema social a través de preguntas específicas. También nos dedicamos a limpiar y reprocesar los datos. Esta tarea de limpieza pues sirve para lo que es eliminar algún error, considerar algún valor atípico, algunos problemas que puedan afectar la calidad de nuestros resultados. También vemos una fase de exploración de datos para poder entender la estructura de los datos, cómo se distribuyen, cómo se relacionan entre sí, cómo se visualizan los datos. Y en la parte del análisis estadístico lo podemos dividir en dos, desde descriptivo, donde se resume y se describen las características principales de los datos, como lo son la media, la mediana, y las inferencias de datos, en donde pues ya hacemos lo que son afirmaciones sobre una población basado en una muestra. También tenemos lo que es el Machine Learning, que es el aprendizaje automatizado. Implica pues lo que es el desarrollo de los modelos que pueden aprender patrones y a realizar tareas específicas sin una programación explícita. Esto especialmente es útil para resolver problemas más complejos o cuando hay grandes cantidades de datos. También vemos lo que es la interpretación de resultados, pues aquí comunicamos de una manera efectiva, de una manera clara y que se pueda comprender cuáles son los principales hallazgos de nuestra investigación, las tendencias, cómo podemos tomar decisiones basado en los datos y en la generación de informes para nuestras audiencias. Y por último, pues hay un proceso de optimización continua que es el análisis de datos recurrente, es decir, esto no es un proceso estático, es decir, comúnmente podemos repetir estos análisis con el tiempo para ver su evolución o su impacto versus un estatus anterior. Bien, ¿y qué herramientas entonces utilizamos para este análisis de datos, para la investigación social? Bueno, aquí tenemos algunos, ¿sí? Lo que vemos R y Python se acercan más a lo que son las Big Datas. Estos son lenguajes de programación eh, que sirven para el desarrollo estadístico y se utilizan ampliamente dentro de las investigaciones sociales. En sí, pues nos ofrecen análisis estadístico y visualización de datos. Por otra parte, tenemos los programas que comúnmente utilizamos, es decir, tenemos SPSS,
que es un software estadístico que proporciona herramientas para el análisis de datos y la generación de informes. Es especialmente utilizado para las ciencias sociales, fue creado para eso, pero también existen otros programas. Esto es desde el enfoque estadístico, cuantitativo, pero también podemos utilizar herramientas como MaxQDA, como NVivo, que se utilizan para la investigación social cualitativa. También podemos utilizar otro software estadístico que se proporciona, que es una herramienta pues, de análisis de modelado estadístico. También lo que es SPSS y Stadata nos proporcionan modelados estadísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son herramientas de investigación que no solamente nos permiten hacer un análisis descriptivo, sino también inferencial, en donde ya vemos no solamente las correlaciones, sino también las regresiones, entre otros que nos permiten conocer qué tanto se explica el modelo de nuestras variables. En sí, por último, pues les mencionaré lo que es el Microsoft Excel, pues que es una herramienta de hoja de cálculo que también puede ser utilizado para análisis de datos básicos, para poder realizar tareas sensibles y visualizar gráficas y datos de manera descriptiva. Bien, otro de los avances importantes, y esto es en la actualidad, que es la inteligencia artificial. ¿Pero qué es eso? Bueno, en sí es un campo de la informática que se centra pues, en el desarrollo de sistemas, así como tecnologías que son capaces de realizar tareas que normalmente requerirían pues, de la inteligencia humana. Entonces, la inteligencia artificial nos permite o permite el razonamiento, también resuelve problemas, reconoce patrones de comportamiento, también permite la comprensión del lenguaje y toma decisiones. Entonces, es una inteligencia que permite realizar todas estas acciones sin la asistencia humana. En la investigación social, pues está abierto a nuevas posibilidades, es decir, podemos comprender y abordar problemas más complejos. Es una herramienta que nos va a permitir hacer eso. Porque vemos que tenemos diversas disciplinas que podemos investigar ampliamente. Entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, lo aplicamos dentro del análisis de datos. ¿Por qué? Porque nos permite, como investigadores, analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y también posiblemente descubrir patrones, tendencias y relaciones que podrían pasar desapercibidos con los métodos tradicionales. Como por ejemplo, pues podemos predecir tendencias sociales, análisis de opiniones en redes sociales que pueden ser comúnmente complejos. También podemos hacer procesamiento del lenguaje. En este sentido, pues los investigadores sociales pueden utilizar este procesamiento del lenguaje para analizar grandes cantidades de texto, como documentos, lo que son los artículos de las noticias, comentarios en redes sociales. Un ejemplo de estos puede ser el análisis de sentimientos, extracciones de temas de los discursos políticos. También podemos utilizar la inteligencia artificial como el modelado de las redes sociales. En sí, pues analizar las redes sociales comúnmente no es fácil. Entonces nos ayuda a identificar esos patrones, conexiones, influencias, comunidades. En sí, uno de los ejemplos podría ser la identificación de líderes de opinión, análisis de la difusión de información en redes sociales. Predicción y modelado estadístico, lo mencionamos anteriormente.
sí nos puede ayudar a hacer estos modelos de aprendizajes automáticos que pueden ser pues, utilizados para predecir resultados de las bases históricas y pues, definir esos patrones de comportamiento. Un ejemplo de esto puede ser la predicción de tasas de participación en elecciones y también los modelos de criminalidad urbana son muy buenos ejemplos para esto. Tenemos lo que son el análisis de imágenes y videos, también de simulaciones sociales, como el impacto de las políticas, también como el modelado de los movimientos migratorios, la recopilación y análisis de datos sensoriales también. En este caso, podemos hacer análisis en torno a lo urbano y también monitoreo de la salud pública. En sí, la inteligencia artificial pues, nos ayuda a hacer todo esto que mencionamos y muchas cosas más. Sin embargo, hay que considerar que se plantean diversos desafíos, más que todo en la parte ética, ¿sí? Porque aún se desconoce la proveniencia de estos datos, es decir, falta transparencia de los algoritmos y también puede violentar lo que es el tema de la privacidad de los datos y la equidad de los resultados. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Y cómo entonces la tecnología de la información se utiliza o mejora la participación ciudadana? Entonces, vemos acá que estas sí desempeñan un papel importante para fortalecer la participación ciudadana, ofrece herramientas y plataformas que nos permite a nosotros involucrarnos activamente en los procesos democráticos, expresar nuestras opiniones y contribuir al desarrollo de nuevas políticas públicas que impacten en estos problemas sociales. Entonces, vemos que existen muchas plataformas para fomentar la participación. En este caso, como, bueno, por ejemplo, tenemos las plataformas de participación ciudadana de los municipios o de los países, es decir, donde los ciudadanos pueden expresar sus opiniones para votar en encuestas y participar en debates. También en redes sociales, en donde se pueden proporcionar espacios donde los ciudadanos pueden discutir temas de interés. También difundir información relevante sobre la municipalidad. También podemos contribuir con datos, ideas y soluciones para abordar desafíos específicos. Eso le llamamos crowdsourcing. Un ejemplo de esto es que podemos tener proyectos de mapeo colaborativos, recopilación de datos ciudadanos, entre otros. También facilita lo que es la transparencia y los datos abiertos. Esto permite que los ciudadanos estén informados y participen a través de estas plataformas para mejorar las condiciones sociales que sean mucho más efectivas. Un ejemplo de esto son los portales de datos abiertos de los gobiernos. También podemos consultar en línea, permitiendo a los ciudadanos expresar sus preferencias de manera convencional. También tenemos las consultas en línea sobre los proyectos de ley, tenemos ahora ya proyectos de votación electrónica, entre otros. Y también existen otras formas en cómo los ciudadanos pueden participar a través de estas tecnologías, a través de las aplicaciones móviles que existen. Por ejemplo, acá en Nuevo León, que es donde estoy habitando actualmente, existen muchas plataformas para comunicarse e incluso para gestionar los servicios públicos que ofrecen las municipalidades. También podemos tener los foros virtuales, las comunidades en línea, notificar a la ciudadanía a través de las plataformas y podemos tener educación cívica en línea. Y pues aquí les dejo algunos recursos internacionales para la investigación social. Estas son exclusivamente bases de datos internacionales que ven
temas de interés, existen muchísimas más bases de datos en donde ustedes pueden acceder desde sus hogares con sus computadores, sus ordenadores y su acceso a Internet. Tenemos the World Bank Open Data. Bueno, esto nos proporciona lo que es el acceso a los datos sobre el desarrollo económico, social y ambiental a nivel mundial. También tenemos la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, lo que es la OSD, que ve áreas de economía, educación, salud y medio ambiente. La UNESCO nos proporciona datos sobre la educación, sobre la ciencia, sobre la tecnología y la cultura. La UNICEF también incluye datos de educación, de salud, de nutrición y de protección infantil. El Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo también ofrece indicadores de desarrollo humano que abarcan áreas como los ingresos, la educación y expectativa de vida. Por otra parte, tenemos la base de datos de comercio de las Naciones Unidas, que ofrece información detallada sobre importaciones y exportaciones a nivel nacional. Y otra de las plataformas que les brindo acá es de la Organización Internacional para la Migración. Pues, como lo dice su nombre, pues proporciona datos sobre eh, los migrantes, sobre sus situaciones laborales, sobre los desplazamientos forzosos y otras cuestiones migratorias. Pues finalmente, las tecnologías pues, juegan un papel fundamental en la transformación de la investigación social, ya que pues, permite mayor eficiencia, más acceso a los datos, a métodos más innovadores de cómo analizar la información o recopilarla, y así como poder difundir esta información de manera rápida y llegar a todos los rincones del mundo. En sí, el futuro, que nos prepara el futuro, pues algunos artículos hablan sobre el Internet cuántico y nuevas tecnologías que nos proporcionan más almacenamiento de información en línea, procesamientos muchísimo más rápidos. Se esperan pues, avances continuos en las áreas como la inteligencia artificial, mejoramiento de la seguridad de los datos y que sea sostenible. En sí, pues en sí, esta evolución que del Internet ha sido pues, es extraordinario, ¿no? El futuro promete seguir siendo un espacio emocionante para la innovación y la transformación de todas las áreas para mejorar la vida de las personas. En sí, a grandes rasgos, las tecnologías de la información y comunicación nos ayudan a recopilar, a analizar, a visualizar, a acceder, a colaborar, a innovar y también a visibilizar ese trabajo arduo que hacen los y las investigadoras alrededor del mundo. Bien, muchísimas gracias por la atención brindada y espero pues que haya sido de utilidad para todos y todas. Que tengan excelente día.